Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video cómic narrado aquí en La Voz del Cómic. El día de hoy tendremos un nuevo episodio de Constantine, los Nuevos 52. Esta vez nos toca enfrentar el capítulo número 12. Si aún no has visto el resto de los episodios, te dejamos una lista de reproducción aquí en la descripción. Sin más que agregar, comencemos con el video cómic narrado del día de hoy. Constantine, soñando con sangre. Retomamos nuestra historia en Nanda Parbat. A la gente le gusta hablar sobre el infierno. Los escuchas todo el tiempo. Es un infierno, estoy en el infierno, todo se va al infierno. Pero su concepto está en Hollywood, ¿sabes? Con grandes presupuestos. El infierno es donde máquinas gigantes torturan a la gente y monstruos chillones los mastican y flamas atroces desnudan sus huesos y demás. Eso no es el infierno, eso es la tierra. Mira alrededor. Eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Allí está Nightmare Nurse. Siento que podría llevarme bien con ella, ¿sabes? Como que es genial en las fiestas, con su sensual y suave voz y esa sonrisa fatal. Qué mal, qué triste. Bueno, esto aquí es lo que nosotros llamamos fatalidad crítica en el mercado místico. Eso es algo que está escrito en el libro del destino. No hay otra forma de verlo. No hay opciones alternativas. No hay decisiones cruciales para evitarlo. Todas las variables en el mundo conducen a este punto y divergen de este. Pero supongamos, el monstruo gigante ataca el proyecto Taumaton. ¿Es este por el que el sindicato del crimen está huyendo? Le volamos la cabeza. Docenas de místicos consumidos en el disparo. La mayoría de ellos están muertos antes de que toquen el suelo. Pinturas de sangre en los destrozados muros de la cámara de disparo. Forever Reaper, soñando con sangre. Las posibilidades comienzan a divergir. A veces Zatanna grita entre las lágrimas, sabiendo que fue protegida mientras otros murieron, y alguien camina hacia su cuerpo colgando, y ella jura que viviría para verlos pagar, y luego de eso el futuro se pone borroso, demasiadas posibilidades. Mierda. ¿Sabes cómo luce el infierno, John? No estoy siendo metafórico. Pregunto si has visto el infierno. Yo sí. Morí y allí fui. Hermano, grité durante toda la caída, rogando, llorando y toda la basura vergonzosa que juras nunca hacer. De todas formas, el infierno luce como... bueno, probablemente te imaginas un hospital abandonado o un matadero incendiado, ¿no? Algo que te haga sentir incómodo. La pequeña habitación donde ese tipo de la calle solía llevarte cuando no había nadie alrededor. No estás ni cerca. El infierno no se trata de horrorizarte. Es enorme, impersonal y blanco. Es donde te das cuenta que no significa nada como te sentías y que no eres nada. No te imaginas lo horrible que es eso. Verás. ¿Estás sufriendo? Nick Negro, desperdiciaste demasiado tiempo hablando con Constantine y poco tiempo centrándote en la tarea que nos ocupa. Lo visitas cada día desde que lo atrapamos en la rueda de Taumaton y lo militarizamos junto a sus compatriotas. Pones tus marcas en él cada vez que vas y cortes y quemaduras. Francamente, me preocupa tu obsesión infantil con él. Lo último que necesito es que tu problema de autocontrol debilite nuestros hechizos de contención. Como digas, mamá. Pretendamos que estás en una posición para sermonearme. Sé que te hace sentir bien. No olvides, Faustus, que fui yo el que tendió la trampa que atrapó a Constantine y a su Justice League Dark en primer lugar. Que fui yo quien identificó a Deadman en el cuerpo de Seeking, tratando de entrar. Que fui mi magia negra la que hizo posible este proyecto en primer lugar. Yo fui quien te rescató del infierno, no Constantine. No Zatanna, ni nadie de aquellos a quienes creíste tontamente que les importabas. Y pagué por eso con mi juventud. No olvides eso tampoco. 6 años atrás, Santuario de Nick Negro. Nunca olviden, toda la magia cuesta, ¿sí? Deformar el universo, ser un gran jugador. Si eres listo, puedes adelantar el sacrificio con dolor. Nada puede detenerte si estás dispuesto a pagar. Si fueses tan amable de cerrar el gabinete, dice Zatanna. Nick, este truco es lamentable. Nick se teletransporta atrás de Zatanna y Constantine. Mi padre me enseñó escapes de gabinetes, Nick. Siempre dices que mi padre es un payaso, dice Zatanna. Tu padre es un payaso, amor.
Y a propósito, se trata de jugar con inteligencia, ¿sí? Mantenerlos adivinando qué es mágico, qué no. John utiliza su magia en frente de Zatanna. Muy bien, Johnny. Te liberaste de la máquina con el escape de Zatara. ¿Cómo te sientes? ¿Débil? ¿Tienes temblores? Te abarrotamos de hechizos sedativos y confusión psicoactiva en esa rueda. No debería detenerte tanto, ¿no? Digo, solíamos llamar a esta mezcla noche de sábado. Hey, Johnny. ¿Deadman? ¿Escapaste también? Es genial, vamos. ¡Oh! Johnny, no eres Deadman. Dado ese golpe cobarde y débil, diré que eres Nick. Oh, sí, acertaste. Solo que esta vez no es una ilusión. Puse un hechizo de transporte en los vehículos lanzados a tu equipo, Johnny. Puedes manipularlos cada vez que quiera. El activarlos los vuelve desquiciadamente violentos. Pero ya has experimentado eso con Deadman, ¿no? Nick, yo he estado adivinando el futuro desde que despejaron la estática de Blight, releyendo las líneas del destino una y otra vez, tratando de entender hacia dónde va todo esto. Lo único que puedo decir es, la única forma en que Zatanna sobreviva es si yo te mato a ti o tú a mí. Solo con el sacrificio funciona. Ya te di el dolor necesario para motivarte a escapar de la rueda. Espera, eso no tiene... Ahora, aguarda. Exilium Spiriti. No tiene sentido lo que dices. ¿Estás seguro que no te hechizaste a ti mismo con algo de noche de sábado? Vamos, Nick, ¿intentas poseerme? Sabes que no funcionará. Es el primer truco que aprendimos juntos. Tú, yo y C. ¿No? Sí. Bien. ¿Qué tal esto, Constantin? Vamos, Nick. Si solo me necesitabas muerto, lo habrías hecho cuando estaba atrapado en esa rueda. ¿Por qué me liberaste? ¿Qué intentas hacer realmente? 6 años atrás, santuario de Nick Negro. No tenía idea. El peligro que implica esto. Esta noche lanzaremos un vínculo que nos atrapa a nosotros tres para siempre. Estamos rompiendo con el destino y entrelazando nuestros destinos hasta el fin del mundo. Mientras Zatanna comenta que nunca ha tenido problemas con el compromiso, Constantin también confirma que le gusta divertirse. Y luego, en un futuro, resolverán los problemas. Los conjuros se arman. Cada quien dice las palabras mágicas. Un beso entre cada uno de los participantes sella el conjuro. El hechizo está funcionando. Sus destinos se han entrelazado. Retomamos la historia con la cosa del pantano entrando en escena. Estamos todos unidos, tú, yo y C. Eso me mantuvo de pie cuando estaba muerto, Johnny. Nuestro vínculo. Siempre supe que estaríamos juntos de nuevo, tú y yo. Y siempre supe que tenías que morir por mi mano. O tú por la mía, ¿no? Me enseñaste más de lo que crees, Nick. Nunca dejo que alguien vea toda la historia. Nos vinculaste juntos porque Zatanna era más mágica que tú y yo combinados. Ella y yo creíamos que estábamos enamorados, pero tú solo querías su poder. ¡No! Todos estábamos enamorados. Y ustedes dos me dejaron afuera. ¿Nosotros? Constantin comienza a adentrarse en el bosque creado por la cosa del pantano. A pesar de que Nick Negro lo tiene controlado y este en teoría es su reino, el controlador gasta una cantidad de magia inconmensurable en controlar a una entidad como la cosa del pantano. La misma mente de Swamp Thing está comenzando a romper el hechizo y destruirá todo el lugar si Nick Negro no lo puede mantener controlado. Constantin alcanza el cuerpo de Nick y lo golpea en la cara. Yo creía que solo los verdaderos druidas pueden seguir el camino del bosque así. Sí, bueno, tengo sangre de druida en mí. Lo tengo desde que gané una pinta de sangre en un agradable juego de azar. ¿Por qué no dejas ir a Zatanna, Nick? ¿Por qué liberarme a mí? ¿Por qué preparar este duelo? Nick golpea el rostro de Constantin con su cabeza. Le ha quebrado la nariz. No, la sangre de Constantin cae en el círculo mágico. De repente un gran brazo atrapa el cuerpo de Constantin. Por eso, Johnny, ¿por qué me importa si Zatanna se libera? Mientras sufra. Pero he mirado al futuro. Va a haber una jodida batalla. Tú mueres aquí.
donde pueda preparar este ritual lejos de ojos entrometidos, donde pueda mandarte directo al infierno. ¡No!, dice Constantine. Sabes que no hay nada más potente que el sacrificio de un hermano de sangre o de un amante. No perderé así, dice Constantine. Seguro que sí. No. Constantine con la punta de sus dedos logra mantenerse en este mundo. En serio no. Exilium devorum demons. Oh. Constantine utiliza un conjuro que golpea el pecho de Nick, mandándolo al suelo. No obstante, la fuerza de John se agota y cae directo al círculo mágico. La cosa del pantano entra en acción. Oh, mierda. Ese sería Swamp Thing, destruyendo el lugar. Se suponía que lo detendría. Al menos no iré solo al infierno. Forever Evil Blight continúa en Pandora número 9, Trinidad del Pecado.